Edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina, Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Y vamos a tomar un pasaje de la Escritura acá en este punto. Verso número 17, vamos a leer 3 versículos y enseguida, y yo quiero hoy poner una plataforma, una base de introducción, porque hermano, creo que quizá hoy vamos a tomar una serie de enseñanzas que van a estar bajo un mismo título general, pero luego ahondando en cada uno de estos pasos, porque hermano, lo considero de mucha actualidad. Y usted sabe que el Evangelio tiene entre todas sus virtudes la virtud de ser actual. Esto se escribió, si nos remitimos a los textos más nuevos, hermano, hace ya casi 2000 años. Pero cuando usted los lee, pareciera que se escribieron ese día temprano en la mañana, ¿verdad? Tan fresquecita la palabra, hermano, el mensaje de Dios, tan renovado. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Hermano, usted lee un libro intelectual e inmediatamente se da cuenta cuánta antigüedad tiene ese documento. Se da cuenta que es un documento viejo. Pero usted lee la palabra de Dios, lee el libro del Génesis y parece que lo escribieron ayer. Porque así es la palabra de Dios, con esa frescura y esa novedad. Dice entonces, hermano, la Escritura, verso número 17, carta a los Filipenses, capítulo número 3. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto que en un principio pareciera un pensamiento un tanto arrogante del apóstol Pablo, no es otra cosa más, hermanos, sino un reflejo de su preocupación, un reflejo de su genuino interés por todos los salvos, más que una arrogancia, diciendo imítenme. Él está poniendo, hermano, un punto muy importante que debemos considerar, verso número 18. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, de lo que quiero que aprendamos y de lo que vamos a aprender, de hecho, es acerca de los enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? De eso vamos a aprender. Pero quiero tomar 2 porciones de la Escritura, esta que estamos leyendo en Filipenses, y luego quiero que abra su Biblia en el capítulo número 9 del Evangelio de Mateo, la parte final, los últimos 2 o 3 versos del 9 de Mateo, y quiero conjugar algunas ideas de lo que vamos a leer ahora. Por supuesto que más adelante, hermano, vamos a hablar de las características de los enemigos de la cruz de Cristo, para poder identificarlos. En algún momento, hermano, quizá mis palabras pueden sonar un poco ásperas, pero no me mueve, hermano, ningún resquemor y tampoco me mueve ningún interés mundanalizado, sino la responsabilidad que como pastor tengo de poder instruirlo a usted para que su discernimiento esté bien ejercitado y usted pueda detectar lo que está en su entorno. Eso es todo lo que me mueve para este oficio precioso de la predicación de la palabra. Dice el apóstol Pablo en el verso 17, hablando a los filipenses, por extensión a todo el cuerpo de Cristo: hermanos, dice, sed imitadores míos y observen, o sea, pongan atención a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Hermano, el ser humano, entre otras de sus características, tiene la peculiaridad de ser imitador. Al ser humano le gusta imitar, o sea, quizá no lo puede evitar, creo yo. En alguna medida
imitar ciertas actitudes, ciertas formas de ser. Si usted lo nota, o quizá algunos lo podrán notar, pero hermano, nuestra cultura guatemalteca tenía su propio léxico, sus chapinismos, como se dice corrientemente, cuando la influencia de la televisión todavía no era muy fuerte en nuestro medio. Pero cuando la televisión empezó a permear la estructura, nuestros estratos, principalmente de los jóvenes en nuestro segmento social, nuestros jóvenes empezaron a asimilar la forma de hablar que veían y que ven en la televisión, a tal grado que hoy en día muchos chapinismos ya no se escuchan, excepto cuando son a la Tortrix. Pero hermano, mucho chapinismo se perdió, así como se perdió, por ejemplo, jugar capirucho, yoyo, trompo, y por algunas partes de nuestros pueblos del interior, tipachas. ¿Se recuerdan algunos de eso? ¿No? Eso era en el interior. Tú sí, ¿verdad? Allá en noroccidente. Tú jugaste de eso. Hermano, ante la escasez de recursos, lo que se hacía eran dos pequeñas tortillitas de cera y el juego consistía en golpear una con la otra y hacer que darle vuelta, y eso era ganar. Porque no te compraron una Barbie, ¿verdad, hermana? ¿Verdad que no tenías una Barbie ni a Ken? Entonces, hermano, había que ingeniárselas. No sé cuántos de los hermanos jugaron chiploc. Tampoco. Hermano Freddy, sí. Hermano, porque uno de niño tenía que estar haciendo sus propias cosas. Era nuestra cultura. Pero cuando, hermano, nos invadió la televisión, el capirucho, el yoyo y el trompo fueron sustituidos por el Nintendo, por las consolas Wii. Y hermano, solo se lo pongo como ejemplo de la facilidad con la que empezamos a imitar. Los cristianos, hermanos, somos exactamente lo mismo. Ahí estamos, hermano, o estamos, voy a decir estamos, pero realmente no estoy pensando en mí. Hermano, queriendo emular e imitar ejemplos que han sido importados, doctrinas que en alguna otra parte quizá no son de escándalo, aunque deberían de serlo, pero estamos, hermano, imitando lamentablemente los malos ejemplos. Lo que se veía en la televisión se empezó a imitar acá en Guatemala. Un señor tiraba el saco por allá en Estados Unidos y empezaron los pastores a tirar el saco aquí en Guatemala. ¿Me doy a entender, hermano? No estoy ofendiendo a nadie, solo estoy poniéndole un ejemplo de cómo somos tendenciosos a imitar. Esto ha sucedido siempre en el pueblo de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo: hermanos, imítenme a mí. Pero él pone un contraste allí en el texto y dice: imítenme a mí, observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque otros, que son los muchos, andan haciendo otra cosa. Hermano, ¿en dónde están los enemigos de la cruz de Cristo? Los enemigos de la cruz de Cristo no están en el mundo. Hermano, los enemigos de la cruz de Cristo no son los ateos. Los enemigos de la cruz de Cristo no son aquellos que con los argumentos de la mal llamada ciencia pretenden desvirtuar la integridad del Evangelio de Dios, por medio del cual hemos sido hechos salvos. Los enemigos de la cruz de Cristo, hermano, no son los demonios, no son las huestes espirituales, los gobernadores, los príncipes, los reyes y los señores de las tinieblas. Hermano, los enemigos de la cruz de Cristo ni siquiera es el diablo. Los enemigos de la cruz de Cristo están adentro de la iglesia, dando malos ejemplos. Me explico, hermano. Pero yo quiero separar dos cosas. Quiero separar la parte ética moral de la parte doctrinal.
No, no estoy diciendo, como ahora es una modita acá en nuestros políticos, ¿verdad?, separar la moral de la forma de vida. No, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que dentro del cuerpo de Cristo hay malos ejemplos de moralidad. Hay malos ejemplos en cuanto a la ética, incluso en cuanto a la misma ética ministerial. Hay malos ejemplos. Pero ahora no quiero ocuparme de los malos ejemplos en cuanto a la ética, ni los malos ejemplos en cuanto a la moralidad. Eso también hay que arreglarlo y también hay que ponerle atención y también hay que ponerle cuidado. Pero voy a decir esto, hermano, no es el peor de los males. No es el peor de los males dentro del cuerpo de Cristo. Quizás son los que más nos escandalizan, porque no podemos evitar, hermano, muchas veces tener una cierta vestidura de mojigatería religiosa. Y nos escandalizamos, pero ese no es el peor de los males del cuerpo de Cristo. El peor de los males del cuerpo de Cristo es los que andan, dice el verso 18. Voy a tomar mi puntero para poder ampliarle esto. Dice el apóstol Pablo, porque muchos andan. ¿Dónde andan? ¿Los del mundo? No. Dice Pablo, muchos andan, pero andan, hermano, adentro del cuerpo de Cristo y son enemigos de la cruz de Cristo. Pero no cargan un rótulo, una identificación, un gafete que diga enemigo de la cruz de Cristo. No andan identificados así, sino que andan agazapados, andan camuflajeados, andan disfrazados, andan, hermano, con cierta preponderancia. Pero dice el apóstol Pablo, sin embargo, dice, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces dice Pablo, imítenme a mí y observen la conducta de los que andan según ese ejemplo, para que lo puedan poner como contraste y entonces puedan saber quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Me he dado a entender, hermano? Entonces, por la palabra del Señor, hermano, vamos a aprender nosotros a definir el perfil. No a identificar personajes, no, hermano, yo con la palabra de Dios le voy a dibujar a usted el perfil que tienen los enemigos de la cruz de Cristo de acuerdo a la enseñanza bíblica, y luego todo aquel que quepa en el perfil ya no es responsabilidad mía. ¿Me doy a entender? Yo solo le voy a dar a usted los parámetros escriturales. Entonces, los enemigos de la cruz de Cristo, hermano, no son enemigos de la cruz de Cristo por sus actitudes morales o inmorales o por su mala ética, no. Son enemigos de la cruz de Cristo por las enseñanzas que transmiten al pueblo de Dios. Y es tan tremendo, hermano, porque mire cómo el apóstol Pablo viene a poner la identificación y él dice, son enemigos, pero parecieran amigos, porque están adentro. Hermano, hoy día vivimos tiempos en los cuales nos escandaliza pensar que hay púlpitos usurpados por enemigos de la cruz de Cristo, por personajes, hermano, predicando con Biblia, con púlpito, y el pueblo de Dios, hermano, dice amén, y el pueblo de Dios cree gozarse y no sabe si aquel que le está ministrando es un enemigo de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene virtudes, la cruz de Cristo tiene poder, pero no por eso se le debe idolatrar. Tampoco, hermano, es que usted cargue su crucecita colgada en el pecho para tener el poder de la cruz de Cristo. No, quítese ya esas cositas de encima, hermano, eso es fetichismo. Hermano, pero si la compré en Jerusalén, pero quítesela igual. Tráigamela pues, yo la voy a hacer pedazos. ¿Me explico, hermano? Es que la fe nuestra ya no está en artefactitos, hermano. La fe nuestra ya no está en adornitos. La fe nuestra está allá en el fondo de nuestro corazón. La fe que nos impactó para salvación. El poder de Dios está en nosotros por la sangre de Cristo, que está desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Ya no es, hermano, para estar
Mire, algunas veces también los evangélicos, hermanos, hacemos unas cositas que ya no deberíamos, hombre. Pero no es el tema. Mire la enseñanza de Pablo. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces. O sea que Pablo habló de esto muchas veces, hermano. Y yo voy a seguir el ejemplo de Pablo. Voy a hablar de esto muchas veces. ¿Me doy a entender? Porque dice la Biblia, y ahora dice Pablo, os lo digo aún llorando. Hermano, el apóstol Pablo, en más de una ocasión, agrega un cierto ingrediente que pareciera emocional, mas no es emoción, pero lo agrega en determinados puntos de la enseñanza. Ejemplo, Romanos capítulo 12, dice, os ruego pues, hermanos, la autoridad de los gentiles, el apóstol de la gentilidad, el perito arquitecto de la iglesia, rogándole a las ovejas, hermano, con la estatura y la jerarquía espiritual de ese varón de Dios, pudiendo decir, hermano, como una instrucción directa a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, y decirnos, hermanos, por favor, se suben todos al altar de Dios. No, dice, os ruego. En otra parte dice, doblo mis rodillas, pidiendo, orando, porque los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Hermano, a mí me impresiona mucho eso, fíjese. Ver a ese hombre de esa estatura espiritual en estos pequeños pasajes, como que si fueran emotivos, pero no son emotivos. Ahora mire cómo dice esto. Acá no dice os ruego, no dice doblo mis rodillas, no dice mi oración es. No, hermano, el apóstol lloró por esto. ¿O será que solamente agregó ahí un detallito emocional para que también nosotros nos emocionemos un poquito con el asunto? ¿O será, hermano, que en verdad aquel hombre que estaba interesado en los intereses de Cristo y tenía como tarea presentar a la novia como una virgen pura a Cristo, será, hermano, que pudo visualizar algo trágico, algo lamentable, que incluso lo hizo llorar? Porque déjeme decirle que estos hombres de Dios, hermano, en casos como este, el apóstol Pablo, también fungían como profetas de Dios. Y el profeta tiene una virtud. Puede puede entrar en la experiencia y sentir, hermano, la impresión de lo que él está viendo en visión o sumergido dentro de la visión. Les cito un ejemplo. Juan el apóstol fue llevado, a él no le dictaron el Apocalipsis, no, él lo vio y luego lo describió. No fue que oyó la enseñanza y él fue copiando, no fue así. Hermano, ese hombre fue metido en la experiencia. Y cuando él está metido en la experiencia de las visiones del Apocalipsis, dice él, y yo lloraba. Es decir, la vivencia es tan real, le provoca, hermano, un efecto tan real en su vida, que ese hombre llora cuando se busca en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra alguien digno de abrir los sellos, y no lo hay. Lo que trato de decirle es, hermano, que estos hombres de Dios, cuando son metidos a la visión celestial, ellos pueden vivir el impacto emocional, voy a usar esa palabra, para lo que están viendo. En el caso de Pablo, hermano, ¿qué fue lo que lo hizo llorar? Porque dijo él, se los he dicho muchas veces, pero hoy se los digo llorando. Es decir, otras veces él había dado la enseñanza, pero ahora, dice él, se los voy a decir, pero estoy llorando. Hermano, ¿qué hizo llorar a Pablo? Al darse cuenta que a pesar de su enseñanza, los enemigos de la cruz de Cristo ganaban terreno dentro del cuerpo de Cristo. Me doy a entender, hermano. Y le voy a decir una cosa. Hoy en día, los enemigos de la cruz de Cristo están ganando terreno
dentro del cuerpo de Cristo. Sabe, hermano, que algunas veces me siento apremiado y espero no me interprete mal o darme a entender correctamente tal vez. Pero algunas veces, hermano, hasta siento un cierto grado de frustración. Porque, hermano, siento que el tiempo se ha hecho muy corto para todo lo que hay que enseñar y como que no me fuera a dar tiempo, fíjese. Esa es la impresión que a veces tengo. Y no pretendo, hermano, presumir ni deslumbrarlo a usted con nada, pero algunas veces hasta hay un lloro allá en el fondo de mi corazón y digo: Señor, deberíamos estar más tiempo aprendiendo, más tiempo estudiando tu palabra, deberíamos estar más tiempo buscándote, acercándonos a ti. ¿Me doy a entender, hermano? Hace más de 20, 25 años, un hombre de Dios, hermano, tuvo revelación de Dios de muchos acontecimientos que hoy se están cumpliendo en nuestras narices. Y multitudes que recibieron aquellas preciosas enseñanzas hoy andan siguiendo a enemigos de la cruz de Cristo. Y eso duele, hermano. Hoy son seguidores de estos enemigos de la cruz de Cristo. Capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Deje ahí Filipenses, yo no sé hasta dónde hoy vamos a avanzar. Y como lo he dicho un sinfín de veces, no es avanzar lo que me interesa. No debo llenar un pensum, sino, hermano, poder transmitirle a usted una enseñanza que lo haga una persona diferente. Hermano, una enseñanza que provoque en usted una actitud de cambio, de romper sus esquemas, de romper sus moldes, de cambiar sus hábitos, y que le brote, que le renazca, que le despierte, hermano, un genuino interés por acercarse más a Dios. Porque el tiempo se termina, el tiempo se acaba y tenemos que estar preparados. Dice la Biblia, capítulo número 9 del Evangelio de Mateo. Los días viernes he estado enseñando o apoyándome en este texto para enseñar algunas otras cosas, pero hoy quiero retomar el punto para poder apoyarme en lo que yo le quiero enseñar, hermano. Dice la Biblia: y Jesús recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, ese cuadro se está repitiendo hoy en día. Hoy, hermano, mucho pueblo cristiano busca una sanidad, busca un milagro, un portento de Dios. En algunos casos, hermano, buscan una sanidad física. En algunos otros casos buscan mejorar sus finanzas, un milagro financiero. Andan buscando eso. Pero yo quiero que usted note, estoy en el verso, que ahí está el 1, verso 35 del capítulo 9 de Mateo. Pero quiero que note, hermano, que aquella gente que resolvía el problema de su sanidad, de su dolencia, no resolvía su problema espiritual. Si usted lo lee conmigo, en el verso 35 y 36, Jesús enseñaba, proclamaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero veía las multitudes y se daba cuenta que seguían angustiadas y abatidas, aunque estaban sanas. ¿Me doy a entender? Eran sanados de su dolencia física, pero en su interior conservaban la misma condición de angustia
y de abatimiento. Abatimiento es sentirse derrotado, sin propósito en la vida. Hermanos, siguiendo los días que Dios da solo por seguirlos, porque ¿qué otra me queda, verdad? Ya no hay para dónde. Esto ya no tiene solución, ya no hay puerta de salida. Entonces, vivir o seguir viviendo solo porque al final estoy respirando, ¿verdad? Como dijo aquel famoso pensador, respiro, luego existo. No fue así, ¿verdad? Pienso, dijo, luego existo. Y los enamorados, que son tremendos, hermano, lo hicieron piropo. Y escriben ahí en Facebook: te pienso, luego existo. Y las patojas, ¡oh! Y aquel lo mandó como a 100 contactos. ¿Me explico, hermano? Dice la Biblia, era gente que recibían sanidad en sus enfermedades, pero su corazón seguía abatido. Estoy en el 36, y seguía angustiado. Dice la Biblia, como ovejas que no tienen pastor. Ahora, esa gente eran ovejas, eran como ovejas sin pastor, pero tenían líderes. Es decir, la nación tenía liderazgo, la nación tenía sacerdotes, tenían escribas y tenían líderes religiosos. Si lo pongo, hermano, en términos un poquito más organizados, tenían líder político porque tenían un rey, tenían líderes religiosos porque tenían fariseos y tenían sacerdotes, y también tenían, oiga esto, líderes bíblicos. Lo voy a decir diferente: líderes teológicos, porque estaban los escribas que le enseñaban a la gente la interpretación del texto bíblico. Eran los encargados de hacer los estudios, lo que hoy se llaman las exégesis, un estudio profundo de la Escritura para traer iluminación al pueblo de Dios. Ahora, dice la Escritura que Jesús vio a la multitud que tenía sanidades físicas, seguían angustiadas y abatidas, y las vio como ovejas que no tienen pastor, aunque tenían líderes. Hermano, el esquema se repite hoy en día de una forma matemática. Por eso usted nota que el interés más fuerte de la iglesia cristiana evangélica en ciertos ámbitos hoy en día no es la formación de discípulos, sino la formación de líderes. Hermanos, se ha cambiado el esquema bíblico por un esquema secularizado, porque como queremos ser cabeza de las naciones, como queremos estar en posiciones de autoridad y de poder, hoy día, hermano, el esmero en ciertos ámbitos, hago la aclaración, el modelo que se enseña, que se ministra, es cómo ser un buen líder y no cómo ser un buen discípulo. La diferencia es abismal entre ser un buen líder y ser un buen discípulo, porque el buen líder puede estar divorciado de su moralidad, puede estar divorciado de su ética, y para el caso nuestro puede estar divorciado de su espiritualidad, y es un buen líder. ¿Me explico, hermano? Ahora dice la Biblia, hermano, el Señor vio a la multitud. Trate de seguir mis gestos para que yo me pueda explicar correctamente. Vio a la multitud y vio la cúpula de liderazgo, y al ver a los líderes dijo: estos son unos fracasados, han hecho un buen liderazgo, pero han hecho un mal pastoreo. Las ovejas no tienen pastor. Hoy en día, hermano, multitudes caminan como ovejas sin pastor, pero con mucho liderazgo.
Y por eso, hermano, tienen éxito esas actividades que se anuncian con toda la pompa, ¿verdad? Y con unos valores estratosféricos, hermano, para formar líderes. Jóvenes que están acercándose al evangelio, hermano, llegan con la idea de ser líderes, no de ser discípulos. Y como solo quieren ser líderes, usted los encuentra en la zona viva el viernes en la noche y el sábado en la noche y el domingo son líderes en la iglesia. ¿Me explico, hermano? No, el orden de Dios no es ese. Dijo el Señor, hagan discípulos. Pero ¿cómo se hace un discípulo? Enseñándole que obedezca la palabra de Dios. Pero a los enemigos de la cruz no les interesa formar discípulos. Porque si a un discípulo se le dice, lea la Biblia, cuando ese discípulo lea la Biblia, el Espíritu Santo de Dios lo va a auxiliar, le va a ayudar y le va a hablar y se va a dar cuenta que la doctrina que escucha es incorrecta. Un buen líder no tiene que leer la Biblia, solo tiene que leer los manuales, hacer presencia en los seminarios y salir promovido como un buen líder. Un discípulo no. Un discípulo no es un académico de ciertas horas a la semana, de ciertos días al mes. Un discípulo es discípulo las 24 horas del día, los 365 días del año. Él no se puede separar de su compromiso con Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Dice la Biblia, el Señor tuvo compasión porque vio aquellas multitudes con buen liderazgo. Hermano, hemos de reconocer esto. Era buen liderazgo, el de Israel era muy buen liderazgo. Su rey era capaz de hacer negociaciones políticas. Usted sabe que en la política todo es negociaciones. Y no me estoy refiriendo necesariamente a negocios bajo la mesa, que también los hay, sino me estoy refiriendo, hermano, a negociar, ¿verdad? Por intereses ideológicos, por cualquier razón. Pero, hermano, se ven forzados los políticos a hacer negociaciones. Bueno, el rey de Israel era más o menos así. Entonces él hacía negociaciones con Roma, el imperio dominante de la época, y lograba concesiones para Israel. Entonces el pueblo se relajaba, el pueblo estaba tranquilo, porque su rey hacía buenas negociaciones políticas. Y entonces les permitían tener su forma de culto, les permitían tener su templo, les permitían tener sus sacrificios, les permitían tener sus sinagogas. Eso sí, tenían que pagar los impuestos. Los impuestos por el César. Pero entre la gente, hermano, eso creaba un desasosiego. Y se preguntaba a la gente, hermano, ¿es correcto pagarle impuestos a Roma si se supone que somos una nación independiente? Se preguntaban ellos. Y un día pusieron a Jesús a prueba. Y le dijeron, maestro, sabemos que has venido de Dios por las cosas que haces. Maestro, sabemos que enseñas a vivir rectamente, porque enseñas a vivir como Dios manda. Te tenemos una pregunta. ¿Es lícito pagarle impuestos al César? Y el Señor, hermano, bendito Señor de gloria, qué sabiduría, qué inteligencia. Se cumple el pasaje profético que dijo, sorprenderá al inteligente en su inteligencia. Traigan una moneda. Y le llevaron la moneda. ¿De quién es esta ficha?, dijo. ¿De quién es el rostro que está en la moneda? Era obvio. De César, gritó toda la plebe. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, lo que es de Dios no se lo regatees. ¿Y sabes qué es de Dios? Tuyo. Tu espíritu y tu alma. Tu carnita te pertenece. Esa es tuya, hermano. Pero tu espíritu y tu alma ya son de Cristo. Porque con sangre derramada, rociada y untada, Él pagó el precio de tu alma.
de tal manera que ya no te perteneces a ti mismo, ahora le perteneces a Cristo. Pero resulta que aparecen estos perturbadores, hermano, que se introducen, y Pablo los empezó a identificar. Y dijo: dentro del cuerpo andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, la cruz de Cristo, yo hice un extracto de 8 virtudes. Se las voy a leer así, mejor no se las leo todavía, ¿verdad? Porque se las voy a predicar después. Pero vamos a tomar quizá 2 o 3 nada más a manera de ejemplo. Gálatas capítulo número 3, dice la Biblia que en la cruz Cristo nos sacó de debajo de la maldición. Amén. Oiga esto, hermano, cuando usted salió del vientre de su madre, usted nació bajo maldición. Eso nos cuesta entenderlo, principalmente si vemos a un niño recién nacido, hermano, hijo de inconversos, el hijo de un no creyente, el hijo de uno que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, nace bajo maldición. Eso con sentido común dice uno: ¿cómo es posible? Y cualquiera me podrá decir: usted ni pastor parece, qué barbaridad la que dijo. No, no lo digo yo, es lo que dice la Biblia. Que el hijo de un no creyente está bajo maldición. Pero Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición para sacarnos de debajo de esa maldición. De tal manera que la única forma de escapar de esa maldición es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, entregarle nuestra vida y empezar a vivir como Él manda. No hay otra forma. Hermano, no es ninguna afiliación religiosa, no es ninguna conciencia de fe, no es ninguna idea racionalizada acerca de Dios, solamente un acto de locura como creer en la cruz del Calvario. Es lo único que nos saca debajo de la maldición. Yo le voy a hablar de todo eso con detalle más adelante, espero yo. Primera de Corintios, capítulo número 1. Dice la Biblia: porque la palabra de la cruz es una necedad para el que se pierde, pero para el que se salva es el poder de Dios. ¿Cuántos ya probaron el poder de Dios? ¿Cuántos ya probaron el poder de Dios? ¿Cuántos ya probaron el poder de Dios? Hermano, puede ser que en toda tu vida tú no veas un milagro con tus ojos. Puede ser que en toda tu vida tú no veas un brazo que no existe y brotar uno nuevo. Puede ser que en toda tu vida, hermano, tú no veas una pierna que no existe y brotar de nuevo. Puede ser que en toda tu vida tú no veas a una persona con las cavidades oculares vacías y después tener un par de ojos preciosos y brillosos. Puede ser que nunca veas eso, pero eso no significa que no conozcas el poder de Dios. Porque el día que pudiste comprender que en la cruz del Calvario estaba tu salvación, ese día probaste el más grande de los poderes de Dios, que es el poder de hacerte salvo, el poder de arrancarte del reino de las tinieblas y plantarte en el reino de la luz, el poder de levantarte de la muerte, de delitos y pecados y sentarte en las alturas juntamente con Cristo. Ya probaste el poder de Dios. Si alguien te dice: ay, ¿usted qué milagros he visto? Le voy a contar un milagro grande, dile. Conozco un hombre que estaba sepultado en la pocilga, muerto en delitos y pecados, pero un día quiso la gracia divina, el amor de Dios en Jesucristo, levantarlo de la pocilga y hacer de él una nueva persona. Claro que has visto el poder de Dios, hermano. Claro que conoces el poder de Dios. Hermano, ¿y por qué aquí no hay milagros? Mire alrededor suyo. Solo de milagros están aquí, hermano. Porque ya debería estar muerto. ¿O no es cierto? Hermano, yo no sé cómo habrá sido su experiencia, pero yo estoy seguro que el diablo a usted ha intentado matarlo más de una vez. Y aquí está, por el poder de Dios.
sintiéndose bendecido, parte del pueblo de Dios, hijo de Dios. ¿Me explico, hermano? Otro ejemplo, solo a manera de ejemplo. En la cruz del Calvario, Cristo clavó una deuda que teníamos con Dios. Se llama documento de deuda. Hermano, ahí en ese documento de deuda estaban escritos a renglón cerrado. Los jóvenes ya no entienden qué es eso. Ellos hablan de Word, Excel, PowerPoint. Ellos ya no saben qué es a renglón cerrado. Los que tenemos 25 años para arriba, sí. ¿Se recuerdan las tareas a renglón cerrado? ¡Ah, hermano, qué horrible era eso! Y no decía uno mis, ¿se acuerda? Decía uno seño. ¿Seño a renglón abierto o a renglón cerrado? A renglón cerrado. Porque era horrible las tareas a renglón cerrado. ¿Se acuerdan de eso? Hermano, había un documento a renglón cerrado. Letra tipo 8 o 6 para los jóvenes. Chiquititos. Y ahí a renglón cerrado estaba escrito todo lo que le debías a Dios. Todo. Toda tu deuda. No importa si la reconocías o no. Porque usted sabe que a la gente no le gusta sentirse que le debe a Dios, ¿verdad? Si yo soy buena gente, yo no me meto con nadie. Dicen las suegras, si yo no me meto. Puede dar una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Dicen los hermanos, no, si yo estaba mirando para otro lado. ¿Puede dar otra ofrenda de palmas a Dios? Se le acaba el mosh. Cuando siente el pellizco, ¿verdad? ¿Qué estás viendo? Nada, yo para otro lado. ¿Qué vas a creer? ¿Lo que viste o lo que yo te digo? Un documento de deuda. A renglón cerrado, hermano. Todo lo que le debíamos a Dios. Cuando Cristo nos salvó, llegó el diablo y dijo, mira, pero él me tiene pendiente esta factura. Y factura cambiaria. Documento legal para demandas. Todo esto es lo que debe. En esto yo lo embarranqué. Bueno, no en todo, solo en la mitad. La otra mitad también él dice que fui yo, pero no, fue él solito. Esto es lo que debe. Esto es lo que te deben. Sí. Y tomó el documento y lo clavó en la cruz del Calvario. Para que tu deuda esté salva. Ya no le debes nada al Señor, hermano. Toda tu deuda fue cancelada con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Y a su nombre. Ya no debes. Cuando llegaste, hermano, ya lavadito con la sangre y este era el que debía, sí, pero ya no debe nada. Y su factura ya está colgada en la cruz del Calvario. No desclaves tu factura de la cruz. Porque si la desclavas, vuelves a deber todo eso. Me doy a entender, hermano. Ahora dice la Escritura, solo citaba esos ejemplos. Regresamos a Filipenses, cositas de las que vamos a hablar, hermano, más detenidamente. Déjenme ver cómo voy en tiempo. Si me ayudan, por favor, estoy perdido en el tiempo. No, quiero que me digas cuánto me falta para el tiempo de televisión. ¿Seguro? No creo.
Es que yo soy bien incrédulo, hermano. Filipenses, capítulo número 3. Dice la palabra del Señor. Hermano, el apóstol Pablo dice: yo digo esto y lo digo llorando. ¿Qué fue lo que hizo llorar al apóstol? En sí, hermano, no fue el hecho de ver a los enemigos de la cruz de Cristo. No. El apóstol Pablo era un hombre, un ministro de Dios, ejercitado a enfrentar enemigos. Es más, a él el Señor le había puesto un aguijón personal. A él Dios le puso un aguijón en la carne. Y ese aguijón en la carne, dice el apóstol, con cierta frecuencia viene y me abofetea. Hermano, eso, insisto, no son pensamientos hasta cierto grado poéticos. No, hermano, son realidades. Es, hermano, literal el hecho que un mensajero del diablo le daba sus cachetadas al apóstol. Por eso dijo él: es un aguijón. Se lo voy a poner de otra manera. Hermano, una potestad espiritual poderosa, talla de apóstol. Porque hay diferentes tallas en los enemigos espirituales, hermano. A usted voy a decir esto de manera general, pero hermano, a usted nunca va a enfrentar un aguijón así. Si tenía miedo que le tocara un aguijón así, nunca. ¿Por qué? Porque usted no es apóstol. ¿Me explico? Le van a poner uno de su medida, uno de su tamaño. Ese es el que puede enfrentar como enemigo espiritual. Entonces Pablo no está llorando por los enemigos. Pablo no está llorando de miedo. Pablo no está llorando porque ve a los enemigos y él descubre que hay enemigos y se asusta y se impresiona. ¡Ay, el cuco! No es eso. Él no está llorando porque ¡ay, qué enemigos más grandes nos tocaron! ¿Sabe por qué llora? Porque se dio cuenta que los enemigos de la cruz de Cristo tenían seguidores. Y de acuerdo a la estadística bíblica, no son pocos, sino son muchos. Dice la Biblia: y muchos seguirán su error, muchos seguirán su sensualidad. Entonces, eso fue lo que hizo llorar al apóstol, hermano. No el pánico de los enemigos, sino darse cuenta que siendo enemigos de la cruz de Cristo, su trabajo tenía éxito y lograban cautivar a las almas, cautivaban las mentes y las esclavizaban a sus doctrinas de enemistad de la cruz de Cristo. Hermano, para poder entender esa enemistad de los enemigos de la cruz de Cristo, hay que identificar cuáles son las virtudes de la cruz de Cristo. ¿Por qué razón? Porque entonces las enseñanzas de los enemigos de la cruz de Cristo lo que pretenden es cerrar, tapar, ignorar el poder verdadero del evangelio, para colocar, como dice 2 de Corintios capítulo 11 verso número 3, una versión diferente del evangelio. Otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. Dice la escritura, retomamos el texto, verso 17. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan. Usted puede agregar ahí, hermano, con su lapicero: muchos andan dentro del cuerpo de Cristo. Como os lo he dicho muchas veces, pero esta vez lo digo llorando. ¿Por qué llora? Porque se da cuenta que están teniendo éxito, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, yo necesito hacer una pequeña pausa para hacer esta pregunta. ¿Me estoy inventando yo la teoría de los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Está en la Biblia? Pregunto, hermano, ¿me la estoy inventando yo? ¿O está en la Biblia? Quiere decir, esto no es personal. Hermano, yo no tengo nada contra nadie. Si yo no me meto con nadie, hermano.
Pero tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de instruir al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios desarrolle su discernimiento. Ahora dice el texto, ellos son enemigos de la cruz de Cristo, y los enemigos de la cruz de Cristo tienen 4 características que los definen. Dice la primera, por supuesto esta no es perceptible a simple vista: su fin no como un propósito, sino su fin de final, la terminación de su camino, el final de su camino, a eso se refiere. Su fin es perdición. Entonces, como son enemigos de la cruz de Cristo, arrastran a otros a la perdición. Yo dije, hermano, que iba a separar 2 cosas: la parte ética moral del evangelio de la parte doctrinal, no porque las quiera divorciar, sino para que nuestro pensamiento se mantenga lo más claro posible. Por supuesto, hermano, que es contraproducente que un hijo de Dios tenga malas amistades, que un hijo de Dios tenga amistades que lo lleven a la perdición. Los padres de familia son tan celosos de eso, cuando instruyen a los hijos: y no te juntes, ese tu amigo no me gusta. ¿Por qué? Porque siento que te arrastra a la perdición. No, mamá, vos no le atinás, como ya estás mera chocha. Vaya que le quitó la N, porque por chocha no le da sus sartenazos. Si le pone la N, sí le da su sartenazo. ¿Me explico? Por supuesto que las malas amistades influyen, hermano. Mire, pasan cosas que me sorprenden. A veces a los cristianos, hermano, nos aburre pensar: ¡ala, y tan largo que es el culto! A veces me dicen a mí: hermano, ¿y cuánto tarda el culto ahí con ustedes? A poquito, digo yo. Es chiquito. Hay días que venimos a las 8:30 y nos vamos a las 3 de la tarde. ¡Ay, y cómo aguantan!, dice. Hermano, ayer 25,000 personas estuvieron encerradas en un recinto, no sé qué cantidad de horas. Eso no es largo. Y le aseguro que había muchos hermanitos ahí. Ya viene por ahí otro personaje y algunos estarán planificando también ir ahí. Que no me vaya a cachar yo a nadie, hermano. Sí, si es a la iglesia, no. Al retiro tampoco puedo. A eso sí. ¿Me explico, hermano? Eso también es perdición. Pero yo estoy hablando de la perdición que en este contexto, hermano, lo que significa es apostasía. No el que alguien se mundanalice por un determinado periodo de tiempo, sino que la doctrina que alguien recibe lo conduzca a la perdición sin necesariamente sacarlo de la iglesia. ¿Cuál es la segunda característica? De esto vamos a hablar en detalle más adelante, hermano. Dice: su Dios es su apetito. Ese es su Dios. Hermano, eso tiene un nombre muy actual, que se imitó el ejemplo de personajes de allá por el norte: doctrina de la prosperidad. Hermano, si esa aberración doctrinal, doctrina del diablo, fuera verdad, este país ya tendría para salir de la pobreza, hermano. Más del 40% de pueblo cristiano evangélico. Y si esa mentira del diablo fuera verdad, hermano, Guatemala ya salió de la pobreza. ¿No le parece a usted? Claro, los argumentos, hermano, son terribles. ¿Y por qué uno haría la pregunta? Mire, y si eso es así, usted dice eso, ¿por qué el país está todavía? Porque no le creen a Dios. Fácil, ¿verdad? Fácil, hermano. Su apetito, su vientre, dice otra versión. Su vientre es su Dios, y lo pone con D minúscula. Vamos a ver cómo está por acá. Acá está, mire. Su Dios es su apetito. Tercera característica de los enemigos de la cruz: su gloria está en su vergüenza. Hermano, yo sé que estas definiciones, así como aparecen acá,
no nos dicen todo lo que quisiéramos. Por eso nos vamos a ocupar de ver las características de los enemigos de la cruz. Y luego dice la última, los cuales, es decir, los enemigos de la cruz, piensan solo en las cosas terrenales. Acaparar, progresar, prosperar, no una empresa, no que tengas muchas empresas, no 1 millón, sino que tengas muchos millones, no una casa, sino muchas casas, no un par de zapatos, sino cientos de pares de zapatos. Dijo una vez un hermano, jocosamente, tal vez no tan verdad como él lo dijo, pero lo dijo jocosamente. Dijo él, ¿para qué quiero 2 pares de zapatos si solo 2 pies tengo? Algunos lo recordarán acá, célebre. Que Dios lo bendiga donde estés, hermano. Me doy a entender, hermano. Características de los enemigos de la cruz, que las vamos a aprender, hermano, para que usted tenga una idea, un perfil definido, y eso le sirva para poder ubicarse en este contexto en el que nosotros estamos. Me he dado a entender, hermano. Puede usted brindar una ofrenda de palmas al Señor. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,